Llegó el momento de orientarte y ponerte al día sobre cómo mantener una salud total. Prepárate para entrevistas, noticias, educación y más. Ya comenzó Salud Total. Muy buenos días a todos, yo soy Frances Glomar y sean bienvenidos a Salud Total. Hoy, como todos los sábados, continuamos con nuestro propósito de ayudarte a lograr un estado completo de bienestar físico, mental y social para que tengas salud total. Y para ello, hoy recibimos al señor Joseph Collazo, oficial de cumplimiento del Centro Ararat, una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer servicios de salud primaria y salud sexual. Y él nos va a estar hablando acerca de privacidad y de la ley HIPAA. Y en el segmento Consulta Médica, el doctor Juan Rodríguez Santana nos habla de las diferencias entre la sala de emergencia de un centro de salud o CDT y una sala de emergencia de un hospital. Así que prepárate para tomar el control de tu salud como nunca antes, porque Salud Total comienza ahora. Salud Total acaba de empezar. Bien, amigos, y ya estamos listos para comenzar tu programa Salud Total. Hoy con la visita del señor Joseph Collazo, oficial de cumplimiento del Centro Ararat, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios primarios de salud y salud sexual. Bienvenido a Salud Total. Gracias, Frances, y un placer de compartir este espacio. Gracias a ti por estar con nosotros. Con él hoy vamos a hablar sobre privacidad y ley HIPAA. Así es que primeramente quisiera que nos hablaras y nos explicaras en términos simples qué protege la ley HIPAA. Bueno, Frances, en primer lugar hay que ver que tenemos que educar a las personas sobre este particular, ya que regularmente visitamos un proveedor de salud, nos dan un reguerete allí de papeles y entonces nos ponen a firmar esos papeles. Tenemos que entonces firmarlos apresurados, muchas veces no los leemos sin estar conscientes de lo que se nos está estableciendo en esos papeles sobre los derechos que nos cobijan bajo esta ley HIPAA. Y en esencia la ley HIPAA es una ley que viene desde agosto del 1996, donde establece las pautas para manejar la privacidad y confidencialidad de la información de los pacientes y sus datos médicos. También en el 2009 se establece lo que es la ley HITECH, que en esta se establece lo que es el récord electrónico, y aquí esta amplía la ley HIPAA sobre también cómo manejar esa información en el récord electrónico. Y ya también para el 2013 se establece bajo HIPAA lo que se conoce la regla Omnibus, donde se establece cómo se va a manejar la información cuando se ofrecen la información de un paciente para hacer mercadeo o alguna actividad benéfica o recaudar algún tipo de fondo para la entidad que tiene esa información o es dueña de esa información del paciente. La ley HIPAA lo que va a proteger en esencia es la privacidad y la confidencialidad de toda información del paciente y datos médicos. Cuando digo información del paciente, incluye todo lo que puede identificar el paciente. Y cuando hablo de datos médicos, vamos a hablar de toda condición física o mental que tenga el paciente, que ya sea pasada, presente o futura, y se pueda compartir. Toda esta información privada se conoce como PHI o información de salud protegida. Y esta ley va a cobijar o tiene que estar en cumplimiento bajo toda entidad cubierta. Cuando yo hablo de una entidad cubierta me refiero a toda entidad que reciba, almacene, cree o distribuya información protegida de salud de un paciente. También va a incluir los asociados de negocios, que son los que trabajan directamente con estas entidades cubiertas para algún trabajo en específico donde van a crear y manejar ese tipo de información protegida de salud del paciente. En esencia, eso es lo que va a estar cubriendo la ley HIPAA. O sea que las entidades que son las encargadas de cumplir con ella, no se trata de otra cosa que no sean los médicos, quizás un laboratorio, donde vamos a recibir algún tipo de servicio de salud. Ahora mismo, por ejemplo, ¿verdad? Que sabemos que en las redes sociales, los médicos comparten las fotos, quizás cirujanos plásticos, que hagan algún tipo de intervención con el paciente para darle promoción, como mencionaste, sobre todo las fotos y los videos, que es lo que la gente quiere ver, los resultados de esos exámenes. Ahí entra la ley HIPAA en todo momento. Correcto, lo importante es que cualquier transferencia de información que sea a manera electrónica, física, en papel o almacenamiento, que incluya esa información protegida de salud del paciente, va a estar cobijado bajo
el cumplimiento de esta ley IPA. En el caso de esos datos específicos, quizás hablamos de nombre, edad, dirección. Sí, cualquier dato que pueda identificar el paciente, ya sea nombre, edad, seguro social, dirección residencial, dirección postal. Y es bien importante identificar esta información porque no solamente es cualquier condición de salud, simplemente es toda información que identifique y datos médicos del paciente. En el caso de los derechos que otorga la ley IPA a los pacientes en cuanto al acceso y el control de su información médica, ¿qué nos pudieras compartir? Bueno, son bastante los derechos que puede cobijar esta ley, inclusive esta ley es bien amplia, incluye otros aspectos que no son la privacidad, pero en cuanto a la privacidad, pues, vamos a hacerlo de manera resumida y para darte ejemplo sería pues leer su historial médico, obtener una copia de ese historial médico, hacer cambios a ese historial médico porque entiende que alguna información que está en ese historial está errónea, establecer por escrito alguna persona designada y específica que tendrá acceso en algún momento a esa información del paciente, a exigir que el proveedor de salud le oriente cómo se utilizaría o se divulgaría la información de protegida en algún momento. De igual manera, si hubo alguna divulgación, pedir un informe de cómo se distribuyó y se divulgó esa información para ese asunto específico, o simplemente decidir que no quiere que se divulgue ningún tipo de información. En cuanto a la parte legal, ¿verdad? ¿Qué acciones legales se pueden tomar una persona en caso de que, ¿verdad?, su información médica esté comprometida de alguna manera? En cuestión de acciones legales y requerimiento de la ley IPA, toda entidad cubierta tiene que tener por ley un procedimiento donde el paciente tenga el acceso a contactar a la entidad y canalizar su querella a través de la misma entidad. Además, tiene que proveerle el acceso y la información a las otras entidades donde puede querellarse o demandar por ese fallo o esa divulgación o esa escape de información de parte de la entidad cubierta donde le ofrece servicios de salud. El paciente también puede optar por directamente entonces establecer una querella en el Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos, que se conoce como el DHHS, también en la Oficina de Derechos Civiles, también conocida como OCR, o si no en la Administración de Seguros de Salud. Y puede establecer su querella. Pero es bien importante que cuando se establezca esta querella, el paciente lo tiene que hacer por escrito, tiene que establecer a la entidad a quien va dirigido la falla por la que se hace la querella, el motivo que se hace la querella, y tiene que tomar parte en los primeros 180 días que tuvo conocimiento que esa información protegida de salud fue divulgada o debió haber conocido que fue divulgada. En el caso del impacto de la tecnología, sabemos que ahora con la cuestión de los registros electrónicos y todo lo que es digital, que ahora a veces en lugar de firmar, como mencionaste, los papeles, ahora te ponen la barrita para que uno firme y todo. ¿Cómo esa digitalización ha afectado la cuestión de los registros médicos y el cumplimiento con la ley IPA? Muy bien, pues como había dicho anteriormente, la ley HITECH establece el récord electrónico y afecta directamente a la ley IPA. Y entonces aquí se hacen unas sugerencias de cómo manejar esa información porque la mayoría de los escapes de información están ocurriendo a través de los medios electrónicos y más ahora mismo tan rápido que se está moviendo la tecnología. Para esto se recomienda que toda entidad cubierta pues establezca unos sistemas donde establezca un control de acceso primero. Control de acceso me refiero a contraseñas para acceder al sistema de registro electrónico y todos los sistemas y aparatos electrónicos que tienen o llevan y transfieren información a ese récord electrónico. Pues, además del control de acceso, también tenemos entonces lo que sería la recomendación de mantener una codificación o encriptación de datos para evitar que si se tiene acceso o hay una fuga de esos datos, pues se tenga entonces acceso, valga la redundancia, a esos datos. Y por último, pues se recomienda un seguimiento retrospectivo, donde se tiene una bitácora de todas las personas que han tenido acceso a ese récord electrónico, si se ha hecho algún cambio o alguna alteración al mismo. Y así, pues entonces se puede mantener un control sobre ese particular. En el caso de la tecnología, todo eso queda, ¿verdad? Como que dice, grabado allí, claro, por los códigos que utilizan las personas para entrar. Finalmente, en cuanto al cumplimiento en Puerto Rico, ¿existen dificultades específicas, ¿verdad?, que puedan garantizar el cumplimiento de la ley IPA? Bueno, lo que pasa es que la IPA
es una ley bastante amplia y un poquito estricta. Y yo entiendo que los retos mayores los puedo dividir tal vez en tres. Sería los procedimientos que dicta cada entidad cubierta, que sean unos efectivos para que entonces se pueda cumplir con lo que exige la ley. La otra parte sería lo que sería el Internet y los móviles. No tanto el Internet, pero sí los móviles, ya que ya todo no está centralizado, ya sea en una computadora, sino que la mayoría de los empleados de esa entidad cubierta pues tienen acceso desde sus celulares, tabletas. Y hay que entonces establecer lo que habíamos hablado al principio del control de acceso, la codificación y dar ese seguimiento a quién tiene acceso a esos móviles para evitar la fuga de información protegida de salud. Y por último, pues la empleomanía de esas entidades cubiertas. Hay que entonces capacitarlos constantemente, ya que esto es una continua evolución a nivel de la tecnología. Y pues eso se ha vuelto un reto para que entonces sean una capacitación efectiva y que sea receptiva por parte de la empleomanía y se pueda implementar de la manera correcta y así estar en cumplimiento con esta ley. Es importante, ¿verdad?, conocer esta información porque se trata de nuestros datos, de nuestra información personal, que obviamente no queremos compartirla con otras personas, sino con nuestro médico o con la persona que nos vaya a ofrecer el servicio de salud. Así es que por esa información agradecemos al señor Joseph Collazo y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud Total con Frances Glomar. Nuevo en el Hospital de la Concepción en San Germán, Skilled Nursing Facility, el más moderno y completo centro de cuidado diestro de enfermería de Puerto Rico para personas con condiciones médicas y quirúrgicas. Con enfermeras las 24 horas y personal experto, ofrecemos terapia física, ocupacional, recreativa y del habla a nuestros residentes. Skilled Nursing Facility del Hospital de la Concepción, el mejor cuidado diestro de enfermería las 24 horas. Nunca imaginé que este sueño sería posible. Soy Adrián Vázquez Banda, profesor de horticultura y orgulloso socio de Lajas Co. Gracias a su préstamo agrícola pude comenzar mi proyecto. Su personal me guió en todo el proceso y su apoyo fue clave para hacer mi sueño realidad. Lajas Co ofrece hasta $20,000 para que adquieras vehículos, equipo o hagas mejoras en tu finca. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Da el primer paso y Lajas Co se encargará del resto. Visítanos en Lajas o San Germán y empieza hoy. Lajas Co, tu socio agrícola. ¿Quieres educarte para tener salud total? Búscanos en Facebook, YouTube e Instagram por Salud Total. ¿Eres de los que retroceden o de los que siguen hacia adelante? En la Gran Vía Auto Parts nunca paramos, siempre seguimos adelante y eso es lo que nos lleva a ser lo que somos hoy, el Auto Parts más completo que te trae la pieza de auto que necesitas al precio que buscas. Por eso los que saben confían en nosotros. Ven y visítanos y descubre por qué somos tu mejor opción. La Gran Vía Auto Parts. Clínica Visual de la doctora Rocío Rodríguez, certificada en optometría. Realizamos examen visual completo, pruebas de detección de enfermedades oculares, retinopatía diabética y glaucoma. Haz tu cita en nuestras ópticas en Moca o Lajas, donde podrás elegir espejuelos, lentes de diseñadores y gafas a precios inigualables, todos con garantía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Búscanos en Facebook como Rocío Rodríguez Optómetra o accede a nuestra óptica virtual en doctorarociorodríguez.com. Bien amigos, y ya estamos listos para el segmento Consulta Médica, hoy con la visita del doctor Juan Rodríguez Santana, médico especialista en medicina general, así es que bienvenido a Salud Total. Hola, muchas gracias por la invitación y bien contento de estar en el programa. Gracias a ti por estar aquí. Con él vamos a hablar acerca de la diferencia de una sala de emergencia de un CDT o un centro de salud pequeño comparado con la sala de emergencia de un hospital un poco más grande, ¿verdad que sí? Así es que inicialmente quisiera que nos dijeras cuáles son esas principales diferencias en términos de servicios, de capacidades entre una sala de emergencia de un CDT y la de un hospital. Bueno, empezando por la capacidad, ¿verdad?, de las pruebas y los estudios, ¿verdad? Normalmente un CDT tiene una capacidad mucho menor que una sala de emergencia. Además, pues, de recursos de empleados, de profesionales de la salud, ya que uno va a una sala de emergencia grande y hay un bonche, ¿verdad?, de grande, una gama de especialistas o de médicos a los cuales tú puedes llamar y tienen acceso rápido.
En el CDT pues no es así. Hay varios laboratorios no tan complejos, ¿verdad?, como lo que hay en un hospital grande, es más lo básico, CBC, BMP, ciertas otras pruebas de sangre, orina, pero los servicios como tal son más limitados que una sala de emergencia. Que depende, ¿verdad?, a lo que uno vaya, el servicio que requiera. No necesariamente tenemos que siempre ir a una sala de emergencia de un hospital, y es bueno que conversemos sobre esto. Así es que si nos pudieras hablar de cómo manejan esas emergencias graves que no pueden tratar en un CDT, cuál es el procedimiento, cómo los transfieren, cómo es que hacen. Claro, pues normalmente en una sala de emergencia pequeña, un CDT, ¿verdad?, hay un médico general y con su crew de enfermeros, ¿verdad?, y hay un técnico de rayos X normalmente y laboratorio. Cuando llega una emergencia, pues obviamente lo primero que uno tiene que hacer es estabilizar ese paciente, ¿verdad?, que ahí es donde está el rush como tal. A la vez que ese paciente está lo más estable posible, pues ahí uno tiene que, de acuerdo a la condición con la que viene el paciente, pues dirigirse a la sala de emergencia más grande, ¿verdad? Eso es llamar, hablar con el médico de turno, consultarle el caso, hablan de lo que se ha hecho, qué no se ha hecho, cuán estable, cuán no está. Y entonces el médico de emergencia, pues de la sala grande, ¿verdad?, del hospital, decide si te acepta el caso o no. Si te acepta el caso, pues de ese paciente va trasladado en una ambulancia hacia el centro más grande para recibir ya sea o más estudios o mejor atención médica. Ciertamente cuando tenemos una emergencia, y hay un CDT que está más cerca de donde hubo el incidente o la situación, pues lo más lógico es ir a ese lugar porque está más cerca. Si después obviamente hay que trasladarlo, pues se estabiliza el paciente, que es lo más importante. ¿Cuáles son los casos más comunes que se atienden en las salas de emergencia de los centros de salud? Porque es como dijimos al principio, no siempre tenemos que ir a la sala de emergencia de un hospital grande. Exacto, y ese es uno de los retos que yo creo que más tiene que trabajar el país, en la orientación de a dónde dirigirse cuando hay un caso, ¿verdad?, ya sea una emergencia o una urgencia. Pero en los CDTs como tal, mayormente dolores de espalda, gastroenteritis, vómitos, diarrea, fiebre, virus, fracturas, cuando hay accidentes y cositas, ¿verdad?, que necesitan tobillos, placas, pero mayormente son esas las condiciones, problemas, infecciones de orina, problemas con presión alta. Básicamente es eso lo que se atiende, una que otra sutura, ¿verdad?, de algún trauma de algún paciente, pero la gama de condiciones que llega es esa. Sí, porque precisamente si vas a la sala de emergencia de este CDT, a lo mejor te pueden atender incluso hasta un poco más rápido porque no atienden el mismo volumen. En cuanto a la coordinación con esos hospitales cercanos de las que me mencionaste, ¿cuándo tú entiendes que es necesario, ¿verdad?, hacer esa referencia para la cuestión de los traslados, ese tipo de cosas? Porque la gente a veces llega como un poco nerviosa y dice, no, quiero ir al hospital. ¿Cómo hacen ese proceso? Pues mira, cuando el paciente llega y lo estabilizamos, obviamente de acuerdo a la gama de laboratorios que tú tengas, pues tú decides si quedarte más con el paciente, ¿verdad?, para seguir estabilizándolo. Pero todo depende de qué instrumentos tienes para trabajar, porque en la medicina pues no se puede trabajar a ciegas. Y pues de acuerdo a los laboratorios, de acuerdo si tienes imagen, no tienes imagen, algunos CDT tienen CT scan, otros no tienen CT scan. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, cuando llegan dolores de pecho agudos, hay algunos CDTs que tienen troponina, que son las enzimas para ver si estás infartando, pero otros no lo tienen. Entonces, de acuerdo a la gama que tú tengas de recursos, pues tú decides cuándo empezar a llamar a estas instituciones grandes, porque es un proceso bien tedioso y hay veces que se tarda, de acuerdo a la condición que tenga el paciente y la disponibilidad de especialistas que tenga la sala de emergencia grande, pues es un proceso que se tarda y el tiempo es bien crucial en cuándo ese paciente va a estar estable. Lo más importante es que al llegar allí ya por lo menos vas a recibir algún tipo de atención médica, que eso es primordial. En cuanto al tamaño, ¿verdad?, y a los recursos limitados que puede tener un CDT en la atención médica que ofrecen, sabemos que son más pequeñas a diferencia de un hospital más grande. Mencionaste la cuestión de ¿verdad?, los servicios que pueden ofrecer, CDT, incluso los MRI, no todos los CDT también tienen MRI, que a veces es necesario. Correcto. Sí, es limitado, es más limitado, pero los CDT tienen una función, a mi entender, bien crucial en lo que es el sistema de salud. Porque también los hospitales grandes hay veces que se abaratan de cosas que en realidad no son emergencias. Entonces nosotros tenemos que dejar estos hospitales grandes que tengan la capacidad para cuando lleguen esas emergencias no estén cargados de trabajo y así poder dar una atención, ¿verdad?, correcta.
Por lo tanto, cuando ya nosotros tenemos cosas que no son tan fuertes ni una emergencia tan grande, los CDT son un centro de alivio de carga a esa sala grande, ¿verdad? Que está tan asfixiada últimamente, ¿verdad? Y desde la pandemia para acá y todas las cosas. Los CDT juegan un papel bien importante en cuanto a cómo distribuir las cosas que son urgencias, emergencias, qué cosas te puede ver el médico primario mañana o esta semana, o qué cosas de verdad tú tienes que hospitalizarte, porque hay mucha falta de orientación en ese sentido. Está en nosotros, ¿verdad? También a la hora de decidir a dónde vamos a ir, qué es lo que tenemos, decidir si voy al hospital o voy al CDT, definitivamente está en la persona. Por eso es que es importante que hablemos sobre estos temas, que nos orientemos. En el caso de las situaciones médicas o urgencias que requieran especialistas que obviamente no están disponibles en el CDT, ¿cómo lo manejan? Pues hay varias formas. Está obviamente lo que son los traslados, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando anteriormente, llamando a la sala de emergencia, explicando el caso. Pero sí hay situaciones donde el paciente no necesariamente tiene que llegar a una sala de emergencia. Por ejemplo, pasa mucho con fracturas que no son, ¿verdad?, tan grandes, que son condiciones a las cuales yo, estando en sala de emergencia, yo llamo a por ejemplo, un ortopeda, le digo: doctor, buenas tardes, buenas noches, le explico el caso y él me dice: ok, pues hazle esto, esto y esto, y mañana o en 2 días lo veo en la oficina. Pero ya es una carga menos que va a tener ese médico de una sala de emergencia grande, que probablemente le llegue a un paciente. No, yo le alivio los síntomas, le alivio el dolor, le estabilizo lo que es el trauma o lo que sea, ¿verdad? Y sigo las instrucciones de ese subespecialista sin tener que llenar la capacidad de una sala de emergencia. Que esa comunicación entre los médicos es un poco más, ¿verdad?, efectiva si lo hacemos a través de la sala de emergencia de un centro de salud más pequeño, ¿verdad que sí? Sabemos que siempre hay espacio para mejorar en todo. ¿En cuáles áreas de los CDTs entiendes que se podrá mejorar para brindar una mejor atención a los pacientes? Okay. Yo creo que el sistema de CDT, ¿verdad?, de hospitales pequeños, debe tomarse en consideración en cuanto a tener unos criterios básicos de cosas en sala de emergencia, porque hay CDTs que tienen muchas cosas, pero hay CDTs que no tienen muchos recursos. Yo creo que el gobierno debería estructurarlo y tener una base de unas cosas básicas. Troponinas debe haber en cualquier CDT, placas debe haber en cualquier CDT, laboratorio, bastante gama de laboratorio, porque de la misma manera como hay veces que no llegan condiciones tan críticas como una sala de emergencia grande, uno no sabe qué va a entrar por esa puerta. O sea, al CDT llega lo que sea, y pues obviamente debe haber un estándar mínimo porque estamos hablando de vida, y así se estabiliza más rápido el paciente y se hace más fácil el proceso de enviarlo a la institución donde él lo amerita. Creo que son una gama bien importante en el campo de la salud, y creo que se le debe dar más énfasis y educar al paciente, que eso es un trabajo bien complicado porque es del médico primario, del de la sala del CDT, del de la sala de urgencia, que poco a poco ir orientando a la población a dónde ir cuando hay una emergencia o cuando hay una urgencia, ¿verdad?, que un CDT lo pueda atender, y así el sistema va a trabajar mejor. Finalmente, doctor, sabemos que actualmente las citas para cualquier tipo de médico, sea especialista, generalista, subespecialista, están bastante complicadas en Puerto Rico. Supongo que eso ha también impactado lo que es las salas de emergencia, no tan solo de los hospitales, sino de los CDT, porque las personas quizás en la desesperación de obtener una consulta con un médico llaman a la oficina, las citas están para meses, optan quizás por ir a una sala de emergencia para atenderse. ¿Cómo esa situación ustedes la han manejado? Sí, esa es una de las situaciones que más nos toca, especialmente con los pediatras. Los pediatras están, como uno dice, inundados de pacientes, y hay veces que no tienen el tiempo para ver a esta pacientita complicada, este nene o niña complicadita, ¿verdad? Y obviamente pues la mamá al fin, ¿verdad?, uno va a llevarlo a que lo vean, y siempre nosotros cogemos ese volumen, ¿verdad?, de pacientes que no pueden tener acceso rápido a ya sea su médico primario o su internista, pero es verdad, es como está saturado el sistema. Por eso yo creo en la orientación al paciente y empezar a canalizar las cosas, ¿verdad?, de acuerdo a su urgencia, ¿verdad? Pero eso empieza con una buena orientación y una buena educación.
no es algo de un día, ¿verdad? Pero con una buena educación ya el país sabe más o menos para dónde se va a ir y así va a funcionar mucho mejor Definitivamente la información que nos ha brindado es crucial para que las personas se puedan seguir cada día educando mejor. Así es que por esa información agradecemos al doctor Rodríguez y ahora continuamos con más de tu programa Salud Total. Salud Total con Frances Glomar. Lajas Health Center te ofrece el cuidado de salud más completo. Sala de emergencia las 24 horas, médico generalista e internista, laboratorio clínico con servicio de toma de muestras en el hogar, rayos X, certificados de salud, vacunación y clínica dental. Atendemos los 7 días de la semana. Lajas tiene su centro de salud. Llámanos al 787-899-4242 o búscanos en Instagram como Lajas Health Center. Nunca imaginé que este sueño sería posible. Soy Adrián Vázquez Banda, profesor de horticultura y orgulloso socio de Lajas Co. Gracias a su préstamo agrícola pude comenzar mi proyecto. Su personal me guió en todo el proceso y su apoyo fue clave para hacer mis sueños realidad. Lajas Co ofrece hasta $20,000 para que adquieras vehículos, equipo o hagas mejoras en tu finca. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Da el primer paso y Lajas Co se encargará del resto. Visítanos en Lajas o San Germán y empieza hoy. Lajas Co, tu socio agrícola. Clínica Visual de la doctora Rocío Rodríguez, certificada en optometría. Realizamos examen visual completo, pruebas de detección de enfermedades oculares, retinopatía diabética y glaucoma. Haz tu cita en nuestras ópticas en Moca o Lajas, donde podrás elegir espejuelos, lentes de diseñadores y gafas a precios inigualables, todos con garantía. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Búscanos en Facebook como Rocío Rodríguez Optómetra o accede a nuestra óptica virtual en doctorarociorodríguez.com. ¿Eres de los que retroceden o de los que siguen hacia adelante? En la Gran Vía Auto Parts nunca paramos, siempre seguimos adelante y eso es lo que nos lleva a ser lo que somos hoy, el Auto Parts más completo que te trae la pieza de auto que necesitas al precio que buscas. Por eso los que saben confían en nosotros. Ven y visítanos y descubre por qué somos tu mejor opción. La Gran Vía Auto Parts. Nuevo en el Hospital de la Concepción en San Germán, Skilled Nursing Facility, el más moderno y completo centro de cuidado diestro de enfermería de Puerto Rico para personas con condiciones médicas y quirúrgicas. Con enfermeras las 24 horas y personal experto, ofrecemos terapia física, ocupacional, recreativa y del habla a nuestros residentes. Skilled Nursing Facility del Hospital de la Concepción, el mejor cuidado diestro de enfermería las 24 horas. Bien amigos, y llegó la hora de que nos hagamos la pregunta del día. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para tener salud total? Recuerda que tenemos un solo cuerpo y una sola vida. Mañana es un buen día para tomar acción, así es que manos a la obra. Agradecemos a nuestros invitados por su tiempo y por sus conocimientos y sobre todo a ustedes por su sintonía todos los sábados. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Facebook e Instagram y también en nuestro canal en YouTube. Y no olviden que el próximo sábado tienen una cita con nosotros por aquí por Tele 11 a las 9:30 de la mañana. Yo soy Frances Glomar y me despido por hoy.